Vamos a empezar entonces, gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Y vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo número 5. Mateo 5, versículo 18. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 5, versículo 18. Mateo 5, versículo... Vamos a leer el 17 y el 18. Mateo 5, 17, 18. Amén. Amén. En nombre de Jesús, Señor amado. En nombre de Jesucristo, Señor. Dice la palabra de Dios. Dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Vamos a hacer una oración, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos da, Señor amado. Te agradezco por todo lo que nos has bendecido en este día y que nos bendice siempre, Señor amado. Te doy gracias, Señor amado. Dios mío, Señor, llénanos de su bendición, Señor amado, y su palabra, Señor. Le pido su misericordia, Dios mío, para nosotros, Señor amado, para todos, Señor amado, su pueblo, Señor, para alguien si ve este video, para eterno, conforme a tu gracia, Señor amado, en el nombre de Jesús, para cada uno, Señor, para tu gloria. Diríjanos, Señor amado, en el recorrido, Señor amado, de este estudio que vamos a tener, Señor amado, y que recibamos tu bendición, Señor bendito, y que podamos estar conforme a tu corazón, con tu amor, con tu paz, con tu palabra viva y eficaz, con el poder de tu palabra, con tu presencia, Señor amado. Todo sea para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, para tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llénenos, Señor, de usted, Señor. Amén, y que sea con nosotros. Amén. Se puede sentar, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El tema de la palabra de Dios que vamos a estudiar muy brevemente es la inspiración de las Escrituras. Amén. Es la doctrina que enseña que la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia muchos la toman como que es un libro nada más, ¿verdad? Un libro de hombre. Y la inspiración de las Escrituras es la enseñanza que muestra cómo es que la Biblia sí es la palabra de Dios. Hay muchas maneras de verlas, de hecho hay hasta evidencias humanas que uno puede ver, pero nosotros no vamos a ver esas cosas porque vamos a ver nosotros una forma muy breve y vamos a ver solamente lo que enseña la palabra de Dios en el aspecto espiritual. Vamos lo que vamos a ver nosotros, porque si no sería algo ya más diferente, más extenso, pues vamos a hacer algo sencillo. Aquí en la palabra de Dios donde leímos nosotros, habla Jesús, ¿verdad? Aquí habla Jesús. Y él habla de la ley del Antiguo Testamento y los profetas. Dice en el versículo 17 eso, dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido, dice, para abrogar, sino para cumplir. El versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará, dice, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Fíjense, eso es bien importante aquí lo que Jesús habla, porque aquí lo que Jesús está hablando aquí, en el versículo número 18 ya está hablando aquí de la ley. En el versículo número 17 está hablando de la ley y los profetas, ¿verdad? ¿Sí se fijó? Ok. La ley, ¿por qué se separa la ley y los profetas? Porque, por ejemplo, uno ve en el Antiguo Testamento, uno ve los profetas. ¿Cuáles son los profetas? Pues a Daniel, Ezequiel, Zacarías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Nahum, Jonás. Hay muchos profetas, ¿verdad? Ahí está Isaías, Jeremías, pero eso no son la ley. La ley es la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés, que no es ninguno de esos libros. Entonces en el versículo 17 él habla de la ley y los profetas. En el versículo número 18 Jesús habla ahí de la ley, pero de la pura ley. Y cuando Jesús habla de la pura ley, él dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Eso es bien importante, debo decir, ¿por qué? Porque uno ve la Biblia y la gente piensa, esto ya no tiene valor, esto no tiene sentido, esto ya sí, esto ya no, y así, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios sigue siendo siempre la palabra de Dios y lo que Dios dijo sigue su curso, pues. Claro que hay cosas que ya no en el sentido como un ejemplo, que el mismo Nuevo Testamento lo enseña, que nosotros ya no hacemos sacrificios que venían en la ley, ¿verdad?
Nosotros ya no vamos a matar un animal para que Dios nos perdone, recibimos a Cristo y Cristo nos perdonó. Porque Cristo es la figura de ese animal que se sacrificaba, que se sacrificó por nosotros. Entonces hay cosas así que uno sí deja de hacer, pero en ese sentido, pues. Pero ya hablando de que la Biblia ya no tiene valor o que algo así de la palabra, pues ya no, es diferente. Aquí cuando Jesucristo, él habla aquí, hablando de la ley, de lo que es la ley de Moisés, en el versículo número 18, que es donde habla pura ley, ahí dice que ni una jota va a pasar y dice y ni una tilde hasta que todo se cumpla, o sea, de la ley, ¿verdad? De lo que está hablando. Pero es bien importante porque dice una jota. Dice ni una jota, porque es bien importante, no sé por qué. Mira, aquí en el Nuevo Testamento, cuando se escribió el Nuevo Testamento aquí, que Mateo escribió lo que Jesús habló, él escribió en griego, fue en ese idioma, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, cuando se escribió la ley, se escribió pero en hebreo también. Digo en hebreo, perdón. Y aquí, cuando fue aquí en Mateo, fue en griego. En los dos idiomas, en hebreo, como se escribió la ley, y en el Nuevo Testamento, como se escribió lo que Jesús habló, que es en el griego aquí, que se puso aquí, en los dos idiomas, cuando viene la palabra que aquí se pone como J, es una letra, es la letra I. Aunque es J, uno dice aquí J, en ellos es la letra I. La I que uno pone, la I que uno dice de la I minúscula. Esa I, es esa I. Y esa I que aparece, que es para el hebreo, lo que aquí parece como J, o en el griego que aparece en el Nuevo Testamento, es la letra más pequeña. Por así decirlo, la letra más insignificante. O sea, lo que está diciendo Jesús, hermanas, en otra cosa, que hasta la letra más insignificante que aparece en la ley de Moisés se va a cumplir. Amén. O sea, dice el versículo, dice aquí, dice que va a pasar, que hasta que pase el cielo y la tierra, dice que no se va a quedar sin cumplimiento hasta la letra más insignificante que hay. Porque uno puede decir, todo lo que dice la Biblia va a ser, es otro, pero esta letrita que como no tiene tanto valor así, en el hebreo o en el griego como se escribió en el Nuevo Testamento o en el hebreo como se escribió la ley, esa es ahí que es la más insignificante en esos idiomas, esa ahí no se va a cumplir porque eso no tiene casi esa validez. Y Dios se fija hasta en lo más pequeñito, o sea, así dice, así se va a cumplir. Es lo que Jesús está diciendo. Entonces aquí Jesús nos está enseñando a nosotros que la palabra de Dios, así como es, así es y tiene valor y se va a cumplir la palabra del Señor. Pues. Y cuando dice una tilde, es todavía más tremendo porque la tilde, hermanas, porque la tilde era, en el hebreo se le dice un adorno, se le dice, tiene como el sentido como de cuerno, y se le dice adorno y se le ponía a las letras como nada más como una figurita. Es como que usted haga una letra y arriba de la letra nomás le haga como una figurita o abajo le ponga algo, nomás así como una rayita, un puntito, algo le haga como una línea, una linita. Y esa linita como significante que uno vea que se la ponga algo, hasta eso se va a cumplir. Amén. Es como si dijéramos, tal vez pueden quejar como en nuestras palabras, como cuando uno dice estación y es on, al final, on, así. Y cuando es on, en la O tiene un puntito así, para que diga on, si no va a decir on. Y dice, para que diga on, le pone un puntito, ¿verdad? Que on, ¿verdad? Cuando uno lee así. Eso es como algo nada más, como un complementito nomás que se le pone a la letra que ya está para algo que se necesita. Eso viene siendo la tilde, como algo así. Pues esto se le pone como que es como un adornito, o se le pone nomás como una extensioncita, algo así. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo pues que hasta lo más simple pues, que se dio la ley de Moisés, que Dios le reveló a Moisés cuando le dio su palabra, hasta lo más simple, la letra más pequeñita, más simple de todo el idioma, que se dio la palabra de Dios, la ley, el hebreo, o aquí cuando Jesús está hablando que en griego, pero aquí aparece en griego la palabra cuando la menciona, hasta la letra más pequeña o hasta la figurita más simple, más insignificante que tenga nomás así en la palabra, en la que le pongan nomás ahí, eso se va a cumplir. Amén. Entonces aquí Jesús lo que nos está mostrando a nosotros, que nosotros tenemos que poner atención a toda la Biblia, pues, ¿verdad? O sea, la Biblia, pues, es la palabra de Dios. Sí, es, amén. Tenemos que poner atención porque toda se va a cumplir. El cielo pasará, la tierra pasará y su palabra se va a cumplir, pues. Amén. Como aquí dice el Señor, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén.
y hasta lo más insignificante. Que dice, pues esto qué, ¿verdad? Entonces, así es, porque es la palabra de Dios. Vamos a leer, si me acompañan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12. Evangelio de Juan 16. Evangelio de Juan, el capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículo 12. Vamos a leer al versículo 14. Dice aquí Jesús, habla otra vez Jesús y fíjese lo que dice aquí Jesús. Dice, de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. 16, 12. Ah, sí. Sí, dije 16, 12, y es como es, pero yo aquí me brinqué en la vista a otro vez. Yo estoy en otra parte, me equivoqué. Sí, 16, 12. Dice así. Gracias, hermana. Amén. Dice, aún tengo, dice, muchas cosas que deciros, dice Jesús. Jesús le está diciendo, está hablando y dice, pero ahora no las podéis sobrellevar, ¿verdad? Amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí cuando Jesús está hablando todo esto, Jesús está diciendo que tenía más cosas que decirle a los discípulos, pero los discípulos no podían sobrellevar esas cosas, o sea, eran demasiado para ellas, pues. De hecho, o sea, que Jesús si les dijera, era demasiada información para ellos y ellos no podían con eso, pues. De hecho, cuando usted ve, cuando nosotros vemos como cristianos, a mejor ya sabemos, ¿verdad? Ya hemos visto muchas veces, y ya lo hemos visto, pues, ¿verdad? Pero no sé si se acuerdan o lo hemos entendido cuando lo hemos visto, que a veces lo he mencionado en servicios y todo. Los apóstoles, cuando empezaron a ver que Dios empezó a salvar a los gentiles, ellos se quedaban, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué está eso así? Como que no entendían por qué era la cosa así. Y Dios les tuvo que empezar a explicar, enseñar, a mostrar que también iba a salvar a los gentiles. Aunque el Antiguo Testamento lo decía, ellos no entendían que iba a ser así. Y para ellos hasta les extrañaban las cosas, no entendían qué estaba pasando. ¿Por qué? Eran muy difíciles para sobrellevarlos porque todavía no tenían el crecimiento espiritual, la preparación, pues. Entonces Jesús aquí habla de que los discípulos, que Jesús les tenía que decir más cosas a ellos, pero eso era demasiado para ellos y ellos no iban a poder con ese conocimiento. Y ese conocimiento nuevo que les iba a dar es la revelación del Nuevo Testamento. Entonces dice aquí que el Espíritu Santo iba a venir y que los iba a guiar a toda la verdad, que es la nueva revelación del Nuevo Testamento. Y dice que cuando el Espíritu Santo les diera la nueva revelación del Nuevo Testamento, habla de eso, perdón, dice que iba a glorificar a Jesús porque iba a tomar lo que es de Jesús, que es la revelación del Nuevo Testamento. Aquí lo que está haciendo Jesús, en otras palabras, está revelando, está profetizando de que va a venir una nueva revelación para los discípulos que de momento no la pueden entender y que después va a venir esa nueva revelación, que es la revelación del Nuevo Testamento. Y les dice que el Espíritu Santo, cuando les traiga esta revelación, les va a decir las cosas que va a venir, o sea, les va a revelar profecía. Y por eso el Nuevo Testamento tiene profecía. De hecho, el libro de Apocalipsis, que es de la nueva revelación, casi todo es profecía. Entonces, lo que está haciendo Jesús ahí, está preparando el camino para que se sepa, se entienda de que lo que se va a escribir apenas, que es el Nuevo Testamento, también es palabra de Dios. Como él habló del Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, también que el Nuevo Testamento también va a ser palabra de Dios. Otras enseñanzas nuevas que todavía no están, que hasta los discípulos no tienen ni la capacidad de recibir esas enseñanzas porque es demasiado para ellos. Está hablando Jesucristo de la nueva revelación que va a venir, que es el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a ver si me acompañan en Primera de Corintios capítulo número 2 y en el versículo 9 al 10. Gloria a Dios. Primera de Corintios 2. De Corintios 2 y versículo 9 al 10. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Esta porción de la Biblia la toma uno como cristiano y muchos hermanos, creo que has visto hermanos que lo dicen así a veces. Ven, y Dios tiene cosas ocultas que nos va a revelar y que nos revela. Sí es cierto eso, Dios tiene cosas ocultas que nos va a revelar y nos revela. Pero, ¿y si Dios nos puede hablar con esta porción que Él tiene así cosas para revelarnos y que nos revela y que nos va a revelar o nos está revelando? Pero la Biblia es así. La Biblia, los versículos de la Biblia hablan de una cosa específicamente, pero Dios los usa a veces para decir otra cosa. Como un ejemplo, un versículo de la Biblia dice, como cuando dice la Biblia, y del cielo escuché una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchen, dice así el Padre. Claro que no está diciendo eso de nosotros, está diciendo de Jesucristo, pero usted puede agarrar la Biblia, nosotros podemos agarrar la Biblia y leer, este es mi hijo amado, ¿verdad? Entonces, y decir todo lo que dije, entonces, y decir, Dios me dijo esto a mí, y sí es cierto eso, Dios se lo dijo a usted, Dios nos lo dijo a nosotros, ¿verdad? Pero estrictamente hablando, la Biblia, ese versículo no habla de que eso Dios nos lo dice a nosotros específicamente, a mí, Alfredo, que Dios me lo dijo. No, de eso no habla la Biblia, y ni habla de que se lo dijo a otros hermanos, ni a otras hermanas, ni a nadie de gente de pueblo de Dios, sino que ese versículo lo que habla, que Dios se lo dijo a Jesús. Amén. Lo que pasa es que Dios puede tomar esa porción y decírmela a mí, pues. Eso todos los cristianos sabemos eso. La Biblia hay muchos versículos que habla y le habla a Dios a Israel. Y tú esto, lo otro, que lo va a bendecir, que lo va a castigar, que lo va a guiar, que su misericordia está con él, lo que sea. Y uno lo lee y uno dice, Dios me habló, Dios me llamó la atención, Dios me disciplinó, Dios me dio con su amor, me dio con su misericordia. El Señor está conmigo porque me habló esto. Y eso, lo que le está diciendo, eso lo está diciendo, pero a Israel, no a nosotros. ¿Verdad? Y en el momento preciso, nada más que se lo está diciendo. Pero nosotros como pueblo de Dios sentimos que Dios nos lo dice y sí Dios nos lo está diciendo de verdad. Pero Dios está usando un versículo que habla de otra cosa, que no es para nosotros, sino lo aplica a nosotros. Amén. ¿Verdad? Entonces, aquí es lo que pasa. Esta porción de la Biblia, cuando agarran los hermanos, y Dios me habló, que Dios me revela cosas secretas, y que Dios me habló, que Dios nos revela misterios y que eso, que el otro, que cosas que ojo no vio, que no han subido en corazón de hombre, que no han subido en corazón de hombre, cosas así secretas. Dios me las habló a mí, me las va a hablar a mí. Cuando uno siente todo eso de parte de Dios, sí Dios nos lo está diciendo a nosotros, pero en realidad de lo que está, y si es así, y Dios no está hablando de eso, pero en realidad lo que está hablando de esta palabra de Dios, no está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Aquí lo que está hablando, hermanas, estrictamente hablando, es del Nuevo Testamento. Cosas ocultas que ningún hombre pensó que cómo eran, cosas secretas que nadie sabe cómo son, que ningún hombre las pensó, que ningún hombre las ha conocido, las ha pensado, cosas que son secretos ocultos, dice aquí, que dice Pablo, Dios nos las reveló. Esas cosas ocultas es el Nuevo Testamento, dice que nos las reveló por el Espíritu, dice así, por el Espíritu Santo. Lo que Jesús dijo que iba a hacer, que por el Espíritu Santo los apóstoles iban a recibir la nueva revelación por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dijo Jesús eso? Amén. Y aquí dice Pablo que él y los otros, no todos los hermanos en Cristo, sino él y otros algunos que también escribieron el Nuevo Testamento, porque varios escribieron el Nuevo Testamento, por eso hay varios libros del Nuevo Testamento, no nomás de Pablo, aunque él escribió casi todos. Por eso es que están unos que escribieron la palabra aparte de Pablo, porque Pablo y otros recibieron esa revelación por el Espíritu Santo de las cosas nuevas que iban a venir. Y por eso aquí la Biblia dice eso. Entonces aquí lo que se ve, hermanas, aquí lo que se ve es lo que Jesús dijo que iba a pasar, que el Espíritu iba a llegar el momento que iba a dar nuevas revelaciones, ¿verdad? Pero era para ciertos individuos nada más, para ciertas personas, para ciertos creyentes, no para todos. Y el oculto que iba a revelar, que es la nueva revelación por el Espíritu Santo que dijo Jesús, y aquí se muestra, dice Pablo, que fue por el Espíritu Santo. De hecho, ustedes a lo mejor ya saben, yo lo he dicho, y a lo mejor se acuerdan, a lo mejor no se acuerdan, porque pues no nos acordamos de todo, obviamente no somos computadoras, pero la Biblia enseña de que a unos ángeles, cuando se estaba dando la nueva revelación del Nuevo Testamento, así lo enseña la Biblia, los ángeles empezaban a conocer las cosas apenas, porque ni ellos sabían. Ni ellos sabían la nueva revelación, porque es un misterio, algo oculto. Y de hecho, si aquí seguimos leyendo, que no lo iba a leer, dice, lo leo, no lo leo, pero lo voy a leer para que vean todavía más de esto que estoy diciendo, para que vean
¿Cómo lo confirma? Fíjense cómo dice el versículo 11, dice aquí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí dice que ¿quién sabe lo que está dentro de usted? Pues nadie sabe, solamente su espíritu lo sabe, ¿verdad? Y dice sí, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, Amén. ¿verdad? Y aquí dice lo que yo le estaba hablando a ustedes, pero con otras palabras. Aquí dice que así como usted no sabe lo que yo tengo en mi corazón, solamente yo sé lo que tengo en mi corazón, solamente mi espíritu sabe, así también nadie sabe lo que está oculto en Dios, solamente su Espíritu Santo, que es el Nuevo Testamento, que no lo sabían ni los ángeles ni nadie, y se debió revelar por el Espíritu Santo que sí lo sabía, que estaba dentro del Padre, pues. Entonces, aquí dice el versículo 12, después dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, que es el Espíritu Santo. Dice, ¿para qué? Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero no, aquí no se refiere también igualmente como uno a veces lo dice como cristiano, y si es así también se aplica así, pero estrictamente hablando no habla así la escritura ahí. Como uno dice a veces, este versículo quiere decir que el Espíritu Santo Dios me lo dio para que yo sepa lo que Dios me ha dado, pues, ¿verdad? Claro que sí, el Espíritu Santo lo tenemos dentro y sí nos lo dio el Señor para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Obviamente que sí es así, pero este versículo estrictamente hablando no está hablando de eso. Lo que está hablando estrictamente que el Espíritu Santo nos lo dio a nosotros para que ese Espíritu Santo que estaba dentro de Dios, que sabía los secretos de Dios, que es el Nuevo Testamento, y sabía todas las cosas todavía además que tiene, la sacara de ahí, y que estaba dentro de Pablo y de los demás que escribieron el Nuevo Testamento, les llevara los secretos a ellos del Nuevo Testamento, y ellos al escribirlo se supiera el secreto de Dios. Entonces el Espíritu Santo trajo la revelación del Nuevo Testamento, lo que estaba oculto, secreto, lo que nadie pensó ni supo, ni aún los ángeles, estaba solamente dentro de Dios. Y como el Espíritu Santo estaba dentro de Dios, sacó la nueva revelación de Dios, del Padre, y también de Jesús, porque Jesús dijo que cuando pasara esa nueva revelación, Jesucristo profetizó que aquí ya está paz, que aquí ya pasó, aquí es el futuro ya, de lo que vimos en los evangelios, en el evangelio, que cuando pasara esa nueva revelación, dice Jesús, el Espíritu me va a glorificar a mí, dice, porque va a tomar de lo mío, porque la nueva revelación también es de Jesucristo, la nueva revelación del Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. El versículo siguiente es el versículo 13 y último que vamos a leer en este libro. Dice así el versículo 13, dice, lo cual también hablamos, o sea, la nueva revelación que recibieron por el Espíritu Santo, que trajo los secretos de Dios, que es el Nuevo Testamento, eso ellos lo hablaban, esta nueva revelación que es el Nuevo Testamento, dice, no con palabras enseñadas con sabiduría humana. Lo enseñaban no con palabras de Dios, sino palabras que Dios les daba. ¿Por qué? Ahí vamos a tener poquito. ¿Por qué? Porque usted puede ir, hermana, nosotros podemos entender algo, pero usted no sabe cómo hablar, cómo explicarse, porque a veces no somos gente que tenemos mucha preparación, mucha educación, muchas palabras para hablar, no sabemos expresarnos y no sabemos hablar bien. Entonces, cuando uno habla, uno debe entender una cosa que no quiso dar a entender. Uno debe entender algo diferente. Y cuando viene otra persona, viene y lo explica, dice, es que ella dijo así, es que él dijo así, y yo entendí que era esto. Y yo, no, lo que tenía, es que la cosa es así, lo que pasa es que usó las palabras equivocadas. Entonces, aquí dice Pablo, que él y los que recibieron la revelación del Nuevo Testamento de entender por el Espíritu Santo, también recibieron ellos de parte del Señor. Dice aquí, también dice sí, lo cual dice también hablamos no con palabras enseñadas, dice por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Es lo que quería decir. Sino que ellos dieron las palabras, no con sus palabras que ellos tenían normales, sino que el Espíritu Santo les dio las palabras precisas para enseñar precisamente lo que habían entendido, pues. Porque les digo, si Pablo hubiera agarrado, Pablo era una persona, humanamente hablando, se sabe por las cosas que se sabe de Pablo, era una persona bien estudiada, bien preparada. Ahorita fuera una persona, si viera en el tiempo moderno, fuera un hombre como bien preparado, bien estudiado, bien estudioso. Una persona no como nosotros somos sencillos, sino una persona bien estudiada, pues. Él era así, era muy estudioso. Pero él y otros que escribieron el Nuevo Testamento él era así, perdón, pero otros que escribieron el Nuevo Testamento eran personas simples, sencillas, otros tenían preparación también, pero Pablo tenía demasiada preparación. Entonces, cada quien depende de su preparación, pues podía darse la enseñanza y todo, ¿verdad? Entonces, pero uno como persona, cuando usa sus propias palabras, aunque él hubiera usado su sabiduría humana y religiosa, que era muy religioso, hubiera dado la enseñanza del Nuevo Testamento
con su sabiduría humana, con su sabiduría religiosa. Si él hubiera hecho eso, él podría haber enseñado la palabra de Dios mal, la nueva revelación, porque al venir el conocimiento de Dios, aquí dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo también les dio las palabras para enseñar la nueva revelación, porque ellos si hubieran usado sus propias palabras, a lo mejor hubieran torcido la revelación, pues. Amén. O sea, aquí lo que la Biblia nos muestra, hermanas, que nosotros podemos tener confianza, pues, de las palabras que están en la palabra de Dios, porque Dios les dio las palabras para expresar. O sea, que uno no puede pensar, no, pero aquí dijo Pablo esto, pero qué tal si Dios lo que le quiso decir fue esta otra cosa, pero Pablo lo dijo de otra forma y lo que es otra cosa. Amén. Sino que Dios les dio la revelación por el Espíritu Santo, el Nuevo Testamento, y cuando les dio la revelación por el Espíritu Santo, también les dio las palabras para que enseñaran específicamente lo que Él les dio, Amén. para que no hubiera error, pues. Entonces, por eso podemos tener confianza en la Biblia, porque Dios les dio el conocimiento, pero también las palabras para hablar. Claro que esa revelación perfecta está en los escritos originales, pues. En las traducciones de la Biblia, a veces hay hermanos que traducen mal y hacen sus modificaciones y todo, ¿verdad? En la tradición, en las copias originales es donde está así la perfección, pues a veces uno ve, pues un error, ¿no? Que aquí uno dice algo, lo que sea, ¿verdad? Porque se traduce, pues, ¿verdad? Y entonces es por eso. Entonces, pero cuando Dios dio su palabra y en los originales tiene la interpretación, tiene la enseñanza perfectamente como es porque Dios les dio las palabras, pues, para que las dieran. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir viendo, si me acompaña, vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, la palabra de Dios. 1 Timoteo, es el capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5. Timoteo capítulo 5 y versículo 18. En este versículo la Biblia dice así, dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trille, dice que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Esta porción de la palabra de Dios es bien importante porque aquí lo que está haciendo Pablo, él está dando a entender que el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Es bien importante, les voy a decir por qué. Porque el Antiguo Testamento estaba escrito y nadie tenía duda que era palabra de Dios, pero empezó a hacerse otra nueva escritura por el Espíritu Santo. Entonces, cuando se empezó a hacer, los hombres de Dios, los que lo escribían, pues sabían que era de Dios, pero los demás empezaron a reconocer por el Espíritu Santo que era palabra de Dios auténticamente. Y aquí Pablo, cuando le escribe a este pastor, a Timoteo, él le habla aquí de dos porciones de la Biblia, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo, y les dice que son escritura. Porque en este versículo dice así, dice, pues la Escritura dice, cuando dice así, pues la Escritura dice, aquí lo que está haciendo Pablo está diciendo, que está hablando, dice que la Escritura dice, y ellos decían Escritura a la palabra de Dios. Uno cuando dice Escritura, pues es cualquier cosa, como si uno dice, si uno aquí uno pone como casas en venta, y uno dice, ¿dónde está la Escritura que dice casas en venta? Ah, pues aquí. Lo puede poner un niño, quien sea, y es escritura. Porque escritura es algo escrito nomás. Sí. Pero para los siervos de Dios, en el tiempo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ellos tomaban la palabra, ellos empezaron a tomar la palabra escritura para la palabra de Dios. Cuando decían escritura, era palabra de Dios. Entonces, cuando aquí dice Pablo, dice así el versículo, pues la escritura dice, él está hablando que la palabra de Dios dice así en otras palabras. Quiere decir, y dice aquí lo que dice la palabra de Dios, y fíjese lo que dice la palabra, dice que la palabra de Dios dice esto, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando dice eso, esa parte es de Deuteronomio 25, versículo 4, de ahí él está tomando esas palabras, y está tomando esa porción del Antiguo Testamento, y le está diciendo que así dice la Escritura, está diciendo que esa parte es palabra de Dios, que es del Antiguo Testamento. Está hablando Pablo de que el Antiguo Testamento es Escritura, palabra de Dios. Y cuando lee uno el versículo, lo sigue leyendo, dice así, el versículo continúa diciendo, dice, y digno es el obrero de su salario. Eso no lo dice el Antiguo Testamento, eso lo dijo Jesús. Y lo dijo Jesús
lo dijo el Señor en Mateo 10:10, y lo dijo también, lo dijo en Lucas 10, versículo 7. Ahí está hablando del Nuevo Testamento, eso no viene en el Antiguo Testamento. O sea, lo que está haciendo Pablo aquí por el Espíritu Santo, decir lo que está diciendo, lo que está haciendo él, está agarrando un versículo de Deuteronomio del Antiguo Testamento y está agarrando de ahí una parte, está agarrando esa parte del Antiguo Testamento de Deuteronomio, la porción que les dije que era el capítulo y versículo, y está tomando Mateo o Lucas que hablan de lo mismo, y con los dos versículos los junta y hace un versículo. Forma un versículo. Pero son dos porciones de la Biblia aquí, no es un versículo, son dos versículos que él está hablando. Y dice, la Escritura dice esto. En otras palabras, él está diciendo, la palabra de Dios dice esto. Y agarra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y los junta. Agarra un evangelio y agarra el Deuteronomio y lo junta. Dice, la palabra de Dios dice esto. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está diciendo que así como es palabra de Dios el Antiguo Testamento, que nadie tenía duda, también así los evangelios, el Nuevo Testamento es palabra de Dios también. Entonces aquí nosotros vemos de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Amén. Fue un error que uno dijera, el Antiguo Testamento como allá pues andaba el Señor haciendo cosas y todo, abrió el mar y se apareció el Señor a Moisés y les hablaba y así, todo. Es más palabra de Dios que el Nuevo Testamento. No, los dos testamentos es igual palabra de Dios, escritura, los dos son la escritura, la palabra de Dios. Aquí dice que lo dice la escritura, dice, y saca y junta los dos testamentos y lo pone que es una sola, la escritura, la palabra de Dios. No es más palabra de Dios ni el Nuevo ni el Nuevo ni el Antiguo Testamento. Y los dos, y el Nuevo Testamento es palabra de Dios igual que el Antiguo, los dos son palabra de Dios. Porque es la nueva revelación que Jesús dijo que iba a haber por el Espíritu Santo y que vino por el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo les dio las palabras para que enseñaran lo que él quería perfectamente. Amén. Y ahí Jesús fue glorificado porque eran secretos de Jesús, estaban con el Padre y con Jesucristo. Vamos a ver aquí también, pero vamos a regresar al capítulo número 3 y versículo 16. Dice el capítulo 3 y versículo 16, la palabra de Dios. Ah, no, perdón. 2 Timoteo 3:16, perdón, me equivoqué. Es que miré Timoteo y me equivoqué. Vamos a ver, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Pues me miré y dije, ay no, me estoy equivocando. Dice así la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda la escritura se refiere a toda la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Porque la escritura es el Antiguo Testamento, ya lo dijo Pablo, que Deuteronomio era escritura y también que Lucas era escritura. Entonces, y Mateo también, que también dice lo mismo que Lucas. Entonces, cuando aquí Pablo le escribe, pero ahora por segunda vez a Timoteo, a este pastor, ya le dice que toda la escritura es palabra de Dios y ya le había enseñado de que Antiguo y Nuevo Testamento es palabra de Dios. Entonces aquí se habla de que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la escritura, que es palabra de Dios, que es Antiguo y Nuevo Testamento, como ya le enseñó en la primera carta, le dice que es inspirada por Dios, ¿verdad? Aquí dice la Biblia inspirada por Dios, pero en el original no dice así, sino que en el original viene una palabra, yo no soy muy bueno para pronunciarlo obviamente porque pues los idiomas así, pero es una palabra que se escribe teonestos, está bien rara, ¿verdad? Teonestos. Y esa palabra se forma por dos palabras, o sea, se juntan dos palabras y se hace una sola, pues. Como si usted escribiera como un ejemplo, como yo me llamo Alfredo, y había un hermano que se llamara Fernando, y pusiera Alfredo Fernando. Y usted leyera Alfredo Fernando. Así. Dos palabras juntas, ¿verdad? O que le pongan, estamos en una cabaña y le ponga Alfredo Cabaña. Pero pegado, Alfredo Cabaña. Así. Y entonces, en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo reveló el Nuevo Testamento y que Pablo escribió este libro, que estamos viendo ahorita aquí, 2 Timoteo 3, versículo 16, cuando él escribió por el Espíritu Santo aquí, no puso inspirada como dice la Reina Valera. Lo que puso por el Espíritu Santo, puso teonestos, así es. Pero ahí son dos palabras. Es una palabra que quisiera exhalada y Dios.
O sea, él puso exhalada Dios, puso pegado, exhalada Dios, así puso. Pero en la Biblia le pusieron inspirada. Porque es importante eso, porque exhalar es esto, hermanas, exhalar es esto cuando usted así, o le hace así, cuando usted respira, le hace, inhala y cuando hace así, exhala, que es el aliento que uno saca. Cuando uno saca el aliento de la respiración, sea por la nariz o por la boca. Eso es exhalado. Entonces lo que él puso, que toda la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, que tiene la exhalación de Dios, que tiene el aliento de Dios, así. Pues uno le ponen aliento de Dios, otro le ponen exhalada por Dios, porque él le puso así, exhalada o aliento por Dios. Entonces, lo que Pablo puso, que toda la Biblia tiene esto, el aliento de Dios. Amén. Y hermanos, ¿cómo vamos a tener duda de que la Biblia es palabra de Dios? Yo sé que no tenemos, pero es por la explicación que estoy dando, pues lo digo así. ¿Cómo vamos a tener dudas que la Biblia es la palabra de Dios si hasta tiene el aliento de su boca? Amén. Cuando habla una persona con usted, le habla, le dice el aliento. Puede que le eche aliento desagradable, aliento agradable, aliento que no tenga ningún tipo de olor. Puede ser que le eche aliento, le haga que respire, y hasta se sienta como que le refrescó, o siente que hasta le movió así algo con el que le echó mucho aire, porque uno echa aliento, y tanto es palabra de Dios que la Biblia dice por el Espíritu Santo que uno leer la Biblia tiene el aliento de su boca, pues tiene el aliento de como si estuviera respirando, de su boca o sea, de su boca porque es de hablado, tiene el aliento de Dios. Por eso es importante leer la Biblia porque la Biblia es palabra de Dios. Y es tan real de que es palabra de Dios que hasta tiene el aliento de él, de su boca sale como si él realmente nos estuviera hablando en el momento y hasta nos está echando su aliento, su aire de su boca que está saliendo. Por eso hay personas que dicen, no hermano, pues yo nomás empecé a leer mucho la Biblia y pues ya como que empecé a portar diferente, empiezo a sentir más la presencia de Dios, casi no puedo orar, pero ya puedo... no puedo orar mucho, pero ya siento más a Dios, me siento diferente y esto y lo otro. Y Dios se le empieza a manifestar más y todo. Y lo que hace nada más es leer la Biblia, porque a lo mejor no tiene capacidad de oración casi, pero con solo leer la Biblia, su vida empieza a ser cambiada. Amén. Porque Dios está dando su aliento. Es como que te está hablando pues en vivo, en persona, te está dando el aire de su boca, te está dando su aire, su aliento. Como ahorita que le hago así, siento que me da de mi mano que me está echando aire, así el aliento, pero como de una persona que te da, así el aliento de Dios te da, a leer la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer la última porción de la Biblia en Deuteronomio, en Hebreos, me equivoqué, en Hebreos vamos a leer la palabra de Dios, que acompaña Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Un poquito nomás adelante, ahí va a estar Hebreos, bien poquito. Hebreos 4 y versículo 12. Amén. Dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero aquí dice, lo que yo quiero hablar es de que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Aquí cuando dice que es viva y eficaz, quiere decir que está viva, pues, que tiene poder, pues. O sea que la palabra de Dios sale y tiene poder. Amén. Porque tiene poder, porque está viva, no está muerta. No es como necesitamos una palabra y es una palabra. Pero la palabra de Dios sale y está viva, es diferente. Es más, hasta Dios como hizo el universo con su palabra. Nomás sea esto, fue el otro, sea el otro, ¿verdad? Y se hace, ¿no? Por el poder de su palabra. Como aquí mismo lo dice el versículo, que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, diciendo los pensamientos, llega hasta los tuétanos. O sea, penetra porque está viva, tiene poder, sale y va, o sea, en realidad va y llega, ¿sabe cómo? Amén. Entonces la palabra de Dios, toda la Biblia es la palabra de Dios, como ya lo vimos, revelada por el Espíritu Santo, perfectamente Él dio las palabras para que se diera lo que tenía que enseñarse, lo que Él reveló, dio las palabras para que se enseñaran con las palabras que Él dio también para que no hubiera confusión. Y aparte de eso, cuando uno la lee la Biblia, tiene el aliento de Dios. Todo momento la tiene, pero cuando uno lo lee, uno se está llenando de ese aliento de Dios. Cuando uno lo escucha, se está llenando de ese aliento de Dios y la palabra está viva, tiene poder. Amén. El poder de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.
porque la palabra de Dios es viva y dice y eficaz. Y ahí termino, cuando dice eficaz, quiere decir que hace lo que tiene que hacer. Amén. Si la palabra a veces no hace algo en alguna ocasión, es porque no tiene que hacer eso. Hace lo que tiene que hacer, es eficaz. Amén. Eficaz quiere decir, como un ejemplo, como esta botella de agua, si fuera un producto de cualquier cosa, ¿verdad? Fuera un químico quitamanchas. Y si yo lo compro y le pongo aquí para que si viera una mancha aquí y le pongo este producto para quitar la mancha, y si la mancha no se quita, quiere decir que no es eficaz, no sirve. Pero si está la mancha y le pongo producto y se quita la mancha, es eficaz. Eficaz quiere decir que sirve para lo que es, ¿verdad? Porque hay cosas que no sirven para lo que es. Dicen, esto quita la tos, te lo tomas, no quita la tos. ¿Verdad? Esto sirve para tal cosa y lo usas y no sirve. Sirve para desmanchar, no desmancha. Sirve para esto y no sirve. No, y uno dice, no, está bien corriente, no sirve eso. Cuando es eficaz, usted dice, esto es bien bueno, le pones y sirve, es bien bueno. En cuanto lo usas, es bien efectivo. Eso es eficaz, que sí sirve para lo que dice que sirve. Y dice ahí que la palabra de Dios está viva. Y está viva, pues es algo que tiene vida, está viva. Está viva, es algo bien tremendo porque está viva. Porque tiene aliento, es como si Dios estuviera ahí hablando con su aliento, o sea que está ahí la persona, pues está viva, pues. ¿Eh? Y dice, y es eficaz, lo que cuando sale que se habla o se lee, sucede, uno dice, ay, pero no pasó esto, no pasó otro. No, pero sucede lo que Dios quiso que pasara. Amén. Es eficaz, hace lo que tenía que hacer. Si no hizo eso es porque no lo tenía que hacer, va a hacer otra cosa. Pero hace lo que tiene que hacer. Así. Porque es eficaz, hace lo que se supone que tiene que hacer. Lo que pasa es que los planes de Dios y su palabra no son los mismos con todas las personas. En el sentido de que Dios tiene planes con ciertas personas, en eso lo digo, en esa forma, ¿verdad? Y con otros planes en esa forma. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a ponernos de pie, entonces el Señor. Haz una oración, a pedir a Dios su misericordia. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a leer la Biblia, ¿verdad? Que es bien difícil. Que nos ayude a leer la Biblia porque a veces no podemos por una u otra cosa. A pedir a Dios que nos ayude a leer su palabra y que nos ayude también a estar avivados con la fe de que tiene poder y que nos va a ayudar. Miren la diferencia, mucha diferencia que hay para que Dios nos ayude, para caminar con Dios, para ver la mano de Dios en nuestra vida, que nos socorra, ver algo que Dios haga en nuestra vida, ver que Dios nos ayude en lo que necesitamos, ver la mano de Dios, ver el milagro, lo que se ocupe, es nosotros creer plenamente de que esta palabra es la palabra de Dios y creer en lo que dice, agarrarnos de ella. Entonces el Señor hace las cosas. Amén. Entonces pedirle a Dios que nos ayude a leerla y tener nuestra confianza así en su palabra. Así. Porque esa es la diferencia. Usted puede leer la Biblia. Hay gente que ha leído la Biblia entera 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, pero no confía en ella y nunca recibe nada de Dios. Pero otra persona que le hablan de la palabra de Dios por primera vez y tú crees en el Señor, sí cree y se arrepiente y recibe la salvación. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Sí creo. Y cree, oras por él y ni cristiano es y Dios lo sana también. Amén. Pero cree en la palabra, pues, es creer en ella, pues, ¿verdad? Amén. ¿Por qué digo esto? Porque es eficaz, hace lo que tiene que hacer y sí lo va a hacer, pero tenemos que creer, ¿verdad? Lo que quiere con nosotros lo va a hacer, como lo dije, obviamente, ¿verdad? Y está viva y va a obrar con poder porque tiene vida, bendito sea el Señor. Y tiene el aliento de Dios. Y en ese, uno dice, quiero llenarme de Dios. Si leemos la Biblia, estamos llenando de Dios porque es como si nos está hablando y nos está echando su aliento. Como una persona, como le digo, está hablando, está echando un aliento agradable. Gente puede echar a veces el aliento es agradable porque comimos algo, lo que sea, a veces agradable, pero te está dando el aliento de la persona, sí, el aliento, pero Dios te está dando en todo momento, pues está llenándote de Él. Hasta se va la persona y te deja como ese sabor, ese aliento agradable que te estaba hablando tanto y que te daba el aliento agradable. O si es desagradable te queda. Entonces así nos va a quedar el aliento del Señor en nosotros también. Entonces el Señor nos llenamos de Dios, pues, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para pedir